Ya, bueno, muchísimas gracias. Saludando a quienes se encuentran en la sala, dar un agradecimiento especial a Fondepes, quien nos ha invitado el día de hoy a esta presentación, a esta experiencia que la vivimos para el año 2019. Agradecerle a quienes hicieron posible nuestra participación, al ingeniero Jorge González, saludar a nuestro panelista, ingeniero Herbert, y a quienes se han conectado el día de hoy. Darles un cordial saludo a quienes se encuentran en Ecuador, a quienes están en Perú y en otras latitudes que el día de hoy pues nos acompañan. Y un agradecimiento a Fondepes por esta invitación. Voy a empezar mostrando eh, un hatchery. Este hatchery fue una simulación que se nos pidió en un estudio de factibilidad para el año 2019, cuando la Fundación Heifer Ecuador nos pidió a nosotros que tratemos de producir semilla de concha prieta, asociada a que la concha prieta acá en Ecuador es una especie muy comercial, pero aunque todavía no está declarado, es el excesivo de la captura eh, tiene una tendencia a que en algún momento pase el equilibrio y se pueda declarar como una especie en peligro de extinción. Todavía los reportes no lo pueden indicar, pero la preocupación de esta fundación era eso, ¿no? De que había esa necesidad de producir semillas y necesitaban unos consultores para hacer este proceso. Entonces, nosotros en alianza con la Universidad Técnica de Machala, la Fundación Heifer y el Instituto Loro, de la cual en aquella época era docente, decidimos impulsar este proyecto. Y en este conversatorio, en esta planificación, pues como no había experiencias previas, no había reportes, no había bibliografía, nosotros planteamos el hatchery, que era lo que necesitábamos para poder, para poder hacer la producción de semillas. Y este hatchery más o menos debía de cumplir con estas condiciones: contar con un laboratorio de microalgas, contar con un laboratorio de análisis, contar con un reservorio 1 y un reservorio 2, contar con una sala de larvicultura, contar con una sala de reproductores, una sala de maduración, el cuarto de máquinas para el tema de aireación y otros equipos que necesitábamos y el tema de oficinas. En aquel tiempo, esto solo era el diseño, ¿no? Luego ya ejecutando el proceso ya nos dimos cuenta que algunas cosas sí nos sirvieron y algunas otras cosas todavía no eran necesarias, pero ya lo fuimos descubriendo con la experiencia. Entonces, ¿para qué es necesario contar con el tema larvario? Con el tema, perdón, de reservorio. El tema de reservorio es muy importante, sabiendo que el agua es el ambiente de estos organismos, tanto en el tema larvario como en el tema de reproductores. Entonces, el agua es uno de los requisitos más importantes, más críticos que se debe de contar para desarrollar este experimento. Otro punto clave es el tema de las microalgas. Las microalgas son el alimento base tanto de larvas como de reproductores. Entonces, esos dos puntos, esas dos áreas, son las que más se requiere dentro de este proceso para la producción de semillas. Eh, Avanzando con esto, con esta experiencia que les quiero explicar, nosotros hicimos este ensayo en continente. Eh, el presupuesto que nosotros nos aprobaron para ese tiempo era muy limitado. Nosotros quisimos alquilar un área cerca del mar y teníamos el costo de alquiler muy alto y además teníamos que crear infraestructura. No había infraestructura en Camaronera, no había experiencia en producción de semillas y decidimos con el equipo entonces, como no se puede hacer en el mar o cerca al mar, hagámoslo en continente, donde sí había una infraestructura básica y el agua teníamos que transportarla desde el mar hacia el continente. Más o menos unos 5 kilómetros teníamos que llevar agua a través de tanqueros cisterna, que ya les voy a explicar luego. Y entonces decidimos hacerlo en continente, justamente específicamente en esta parte que queda en Machala, que queda por la circunvalación norte.
Era un espacio académico y este espacio académico fue acondicionado para poder hacer el tema de producción. Además, ¿por qué? Porque contábamos con guardianía privada, contábamos con luz 24/7, contábamos con estudiantes que son que fueron las piezas claves dentro de este proceso, que nos ayudaron a monitorear siempre este proceso. Incluso nosotros disminuimos los costos del proyecto al involucrar a estudiantes en el tema de las actividades. ¿Qué fue lo que nosotros tratamos de hacer dentro de este espacio? Miren, justamente si ustedes pueden ver acá, es una vía pública y sobre el espacio que nos entregaron, eh, con unos tanques de aproximadamente 1000 litros, se les hizo una abertura en la parte, porque estos tanques vienen cerrados, normalmente son tanques para almacenamiento de agua con una tapa, pero para nuestro propósito nosotros le cortamos la parte de la tapa y quedó abierto. ¿Para qué? Porque estos tanques tenían que servirnos de reservorio, pero este reservorio, esta agua tenía que ser tratada, tanto químicamente como biológicamente. Entonces, el agua entraba por este tanque y salía por acá, pero cada tanque tenía un proceso de calidad de agua, un proceso de tratamiento. Normalmente el proceso de tratamiento duraba 72 horas aplicando cierto tipo de químicos y luego ya cumplíamos con el tratamiento químico. Pero el tratamiento químico no era suficiente, había que hacer un tratamiento biológico. ¿Y cómo hicimos el tratamiento biológico? A través de un UV. Lo que está en la parte acá de color azul, este específicamente, este que está de acero inoxidable, es el UV, una lámpara de UV. Y lo que se encuentra a la izquierda, estos son unos cartuchos, son como unos filtros. El uno era de 5 micras y el otro era de 1 micra. Es decir, que el agua, una vez que ha sido tratada de manera química, se bombeaba y aquí a través de estos filtros se atrapaba en cambio todo lo que era sólido. Todos los desechos sólidos que venían de acá eran atrapados primero en 5 micras y luego en 1 micra y luego ya era pasado por el UV. Nosotros con esto nos asegurábamos de que el agua era 100% tratada y estaba libre de impurezas sólidas como libre de impurezas biológicas. Porque ya luego el agua la necesitábamos ya para hacer el tema de reproductores y el tema larvario. No queríamos que exista contaminación en el tema larvario. Entonces, para eso teníamos que tener 100% una garantía del agua que esté 100% tratada. Esta agua, este UV, como pueden ver, tenía una salida de más o menos era 2 litros por minuto, era muy lento, que empezaba a salir el agua tratada. Y aquí se demoraba más o menos de 1 a 2 minutos pasar por la lámpara UV, donde hacía el tratamiento de eliminación de virus, bacterias y otros parásitos que hubiesen quedado de los tratamientos químicos. El tratamiento químico también siempre era monitoreado, siempre veíamos cómo estaba el pH, si no había residuos de cloro, porque esto también nos iba a afectar en el tema larvario. Entonces, nosotros no teníamos un gran presupuesto, no podíamos darnos el lujo de contar con tantas herramientas, pero sí teníamos una experiencia en el tema de producción de peces, en el tema de producción de camarón. Entonces nosotros dijimos, si en camarón se hace algo, adaptemos a los procesos similares para producir las semillas de concha. Entonces, sí fue bastante colaborativo el aporte técnico experimental para reducir costos bastante, porque como yo les mostré la maqueta anterior, lo que teníamos que tener era una infraestructura completamente equipada y no teníamos ni el 10% para todo el proceso, menos para hacer ese tamaño de infraestructura. Entonces, buscando, hicimos algunas eh, contactos, incluso nos contactamos me parece que fue con El Salvador, habían alguna experiencia también en El Salvador y a través de correo electrónico nos decían, mira, podrías hacer esto. También fuimos a Perú, en aquella época estaba Marina Sol también haciendo algunas experiencias, visitamos a Marina Sol, vimos algunas experiencias y dijimos, no, con todo esto que nosotros, esta idea que tenemos, con todas estas visitas y con todo esto, tratemos de ambientar, de simular para ver qué nos sale. Entonces, también tuvimos algunos resultados negativos
pero lo fuimos ajustando hasta que logramos tener la calidad de agua óptima. En la parte de acá, eh, justamente el señor que está acá, un amigo bastante colaborativo con nosotros dentro del proyecto, ingeniero Luis Sornosa, que se encuentra en Machala. Justamente él se dedica a la explotación de larvas de camarón, él vende larvas de camarón, y pues contactándonos con él, explicamos el tema, que estábamos en esta experiencia, y él dijo, bueno, trabaja con agua de producción de camarón, y él fue el que nos facilitó esa agua, y él, como ustedes ven acá, nos suministraba agua a través de unos tanqueros, y los tanqueros eran recibidos aquí dentro de estos tanques, el agua que venía del laboratorio del ingeniero, y nosotros acá pues hacíamos otro tratamiento a esa agua. Normalmente nosotros todas las semanas pedíamos agua, hacíamos la solicitud de agua para tener agua fresca. Em, Avanzando, ya aquí tenemos el diseño, ya teníamos agua, lo recibíamos aquí y de aquí lo teníamos que suministrar acá a través de bombas, de esas bombas pequeñitas, de bombas de agua de media pulgada. Empezamos a bombear a los demás tanques una vez tratado. Y aquí, como pueden ver, el sistema UV, eso lo compramos a donde purifican el agua para consumo humano. Eh, Hicimos una prueba y vimos que nos sirvió. Entonces adaptamos este sistema para tener nuestro filtro biológico. Ahora, hablando de la factibilidad técnica, ¿cuánto cuesta producir semillas de anadra tuberculosa? Nos pedían a nosotros también en el proyecto, ¿cuánto cuesta? Saquen números. Como les comentaba, en ese tiempo no había experiencia. Bueno, vamos a tratar de generar valores referenciales de cuánto necesitaríamos tener el ciclo de producción de semillas a través de las experiencias que estábamos en paralelo creando. Entonces nos sentamos con un equipo contable y empezamos a sacar números y conseguimos que necesitamos más o menos un terreno de 150 metros cuadrados, que no lo podremos comprar porque se elevaba el costo de producción, tendría que ser un comodato o una donación, pero sí empezamos a sacar, por ejemplo, los costos del sistema eléctrico, los costos de evacuaciones, en costo del tema de infraestructura gris o de obra gris, el tema de instalaciones eléctricas, el tema de pisos y contrapisos. Nosotros ya, como les digo, sacamos estos valores a partir de lo que ya teníamos, no empezamos desde cero, sino esto iba a ser un poco más elevado. Y con esto, pues, más o menos había en el caso solo de infraestructura, que luego a nosotros nos propusieron y nos dijeron, Diego, con la experiencia que ustedes crearon, ¿cuánto crees que puede costar producir semillas en cualquier parte de Ecuador del perfil costero? ¿Cuánto podría costar? Entonces nosotros ya teníamos más o menos un cálculo de los valores, y solo en el tema de infraestructura, teniendo ya un terreno y cierto tipo de infraestructura, nosotros decíamos más o menos te cuesta $7,400. En el caso del tema de costos de operación, hablando de los responsables técnicos, cubriendo con el tema también de los beneficios sociales que existen en la normativa ecuatoriana, en tema de décimos, en tema de fondos de reserva, en temas de remuneraciones mensuales, en tema también de los servicios básicos y en el tema también de los equipos de protección personal, pues ya iba dando la suma de estos valores hacia acá y la proyección en base a años, tratando de generar un ciclo o un modelo de producción. Seguíamos con los gastos. Estos fueron los costos directos. Ahora venimos con los gastos indirectos. Los gastos indirectos, como ustedes saben, a mayor cantidad de producción, mayor gastos indirectos. Entonces, nosotros seguíamos proyectando cuánto más se necesita, porque recuerden que, como les decía, en ese tiempo no había experiencia. Nosotros, al ser los pioneros, había mucho interés. Ya, la producción de semillas, bien, pero también queremos cómo sostener este proyecto. Entonces nosotros tratábamos de simular estos costos con la experiencia que íbamos generando en paralelo. Ya gastamos en infraestructura tanto, tenemos
un técnico en tanto, tenemos unos estudiantes de manera de modelo de negocio, ¿cuánto nos podría costar esto? Y así íbamos sumando valores, por ejemplo, aquí está artículos de oficina, había depreciación, había el total de imprevistos, y empezamos a sumar todos estos valores para ver cuánto requerimos. Entonces, producir en aquella época, para el 2019, producir conchas para ese tiempo, las semillas de concha nos costaba aproximadamente $3,000 a un costo unitario de 3 centavos la unidad. Todavía ni siquiera estábamos produciendo las semillas, pero como el proyecto lo pedía, y por eso traje estos datos para acá, como para poder también familiarizar un poco, que a la final sí coincidió casi con estos valores de lo que se gastó, pero teniendo una cierta cantidad de producción de semillas para que más o menos el costo unitario salga a 3 centavos, teniendo cierta cantidad de producción, que en temas biológicos, como algunos sabrán, no es una línea proporcional. No podemos decir, al menos en temas experimentales o recientes, cuánta producción de semillas se puede tener en una camada o en un desove, que ya luego les explico. Pero más o menos esto era el costo de acuerdo a nuestra experiencia. Aquí sacamos un flujo de inversión de acuerdo a los años, pero lo bueno, que sí tuvimos un BAN bastante bueno y un TIR también muy bueno, que fue eh, un por ciento más de lo que una vez más de lo que se invirtió. Pero nuevamente le explico, esto es algo referencial con la experiencia vivida. Ahora, ya nos vamos a la producción de semillas, ya adaptamos la infraestructura, ya convencimos a los donantes, incluso al saber estos costos que había, que eran altos y nosotros no contábamos con todo el presupuesto, empezamos a hacer sinergia, empezamos a hacer alianza y empezamos a visitar prefecturas, empezamos a visitar municipios y decirles, mire, tenemos este proyecto, tenemos recursos, pero nos falta. Habrá la posibilidad que nos ayuden con tema de maquinaria para hacer esta adecuación. Y sí, gracias a Dios tuvimos una buena acogida de la Prefectura del Oro, que también nos dio cierto tipo de material pétreo, también la Cámara de Productores de Camaroneros, también nos dieron cierto tipo de obra gris y con eso empezamos a hacer la infraestructura que necesitábamos para cumplir este proyecto. Ahora, dentro de la producción de semillas, esta parte de aquí es mi mano. Nosotros tuvimos dos ensayos dentro del año de investigación que tuvimos. Logramos hacer dos ensayos con dos camadas. El primer ensayo es esta parte de acá, en mi mano que la tengo, las primeras semillas, y estas fueron las primeras semillas que se dieron para este proceso. Estas semillas fueron adaptadas ya en camaronera. No, esta primera experiencia fueron adaptaron las Huacas. Las Huacas es una asociación de productores, no, perdón, de recolectores de conchas ubicados en el archipiélago de Jambelí. Es una comuna muy organizada, más o menos son 70 familias. Y nosotros, el proyecto nos decía, ya que producieron semillas, enseñen esta transferencia a los recolectores para que ellos entiendan cómo es el proceso. Entonces, estas primeras semillas les entregamos a los recolectores de concha de las huacas y les tratamos de explicar el manejo de la concha, pero tampoco sabíamos de manejo, que ya poco a poco les voy a ir indicando. Y bueno, esto de aquí, en la imagen de acá es una vista en microscopio de las primeras semillas ya en un estadio de larva de. Ahora, ya necesitábamos nosotros, ya empezando a producir las semillas, como les decía en el plano inicial, en el proyecto inicial, necesitábamos contar con un laboratorio de microalgas. Ya, eh, teníamos que tener las microalgas cerca, tanto al sistema larvario como al sistema de reproductores. Entonces, en esta parte, los que ven aquí son estudiantes, fueron estudiantes que estaban en la carrera de tecnología en acuicultura. Justamente dentro de la malla formativa, ellos veían el tema de fitoplancton. Entonces, ellos fueron nuestros colaboradores y ellos eran quienes nos suministraban a nosotros la cantidad de microalgas que se necesitaba para este proyecto. Como ustedes ven aquí tenemos a nivel de botellas, ya los inóculos, y aquí están
digamos, aquí está un poco ya en mayor concentración y aquí está en menor concentración. Todo este diseño que está aquí fue diseño propuesto por nosotros, de acuerdo a las experiencias que teníamos. En ciertos momentos se nos contaminaba, entonces vimos que este material de acá, PVC, era el mejor material para suministrar aireación y poder garantizar que el cultivo de microalgas sea lo suficientemente, tanto en concentración celular como en calidad de, libre de patógenos. Nosotros contábamos con muy pocas herramientas, pero igual tratamos de adaptarnos a un autoclave y acá teníamos un horno que nos permitía esterilizar los materiales cada vez que se iba a hacer el proceso. Y aquí pues ya con la experiencia vivida, ganada, ya empezamos a masificar el tema de las microalgas para ya tener carbohidratos. Entonces ya teníamos un ciclo de producción de microalgas para sostener tanto a los reproductores como al tema de larvas. Como ustedes ven, la aireación era a través de PVC y del PVC con un aireador bastante fuerte, bastante grande, con los 220 nos permitía suministrar aireación a todo el sistema cepario y a todo el sistema de carbohidratos. También nosotros, estas cepas nos fueron donadas también por el SENAI. El SENAI es un organismo que se encuentra acá en Ecuador, que se encarga a la investigación en organismos acuáticos y nos enviaba cepas puras, digamos, y estas cepas puras, pues nosotros las replicábamos para contar con la suficiente cantidad de microalgas. Ya, ahora avanzamos a los reproductores. Como ustedes ven, aquí tenemos los reproductores. Sí capturamos aproximadamente casi 2.000 unidades, 2.000 reproductores que fueron sacrificados para este ensayo. Eh, Sacrificamos muchos reproductores porque teníamos que hacer varias pruebas, sobre todo en el tema del desove. No teníamos un tratamiento, no había un protocolo establecido para decirnos, ¿sabes qué? Por shock de salinidad hay desove, por shock de temperatura hay desove. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Nosotros mismos tratar de ver cuál era el protocolo adecuado para sacar el proceso. Y nosotros, al tener bastante contacto con el tema del perfil costero ecuatoriano, pues teníamos contactos en el Guayas, que nos mandaban ejemplares, teníamos contactos en El Oro, en Guaquillas, Gualtaco, Balao, Puerto Bolívar, Las Huacas. Bueno, muestreamos, muestreamos ciertos puntos, no me acuerdo, creo que fueron más de 10 puntos, pero sí me acuerdo que fueron más de 2.000 ejemplares porque nosotros mismos pagábamos esas conchas tenían un precio especial cada unidad. Nosotros les pedíamos al conchero de que busque los animales más grandes. Con la experiencia que tenían los concheros, le decíamos, mira, queremos hacer esto, así que cuando te vayas a capturar, trata de que sean los más grandes, que no estén lastimados. Mírale ciertos criterios para que esto nos traigas a nosotros y nosotros te pagamos un precio especial por esa unidad. Y así fue. Entonces, sí nos salió un poquito demorado en tiempo y costoso, pues, encontrar los ejemplares que a la final nos ayudaron. Nosotros cuando ya llegaban al laboratorio, los enumerábamos, porque luego hacíamos unas pruebas, y entonces individuales. Entonces primero empezábamos a hacer la limpieza. Ellos venían con materia orgánica, con sustrato, entonces los mismos estudiantes pues les pedíamos que los laven bien, bien, bien con agua dulce, sin otro químico, solo agua dulce y un cepillo de lavarropa, que los dejen muy bien lavaditos. Como ustedes ven, las valvas estaban muy bien lavaditos y luego los secábamos y luego procedíamos a enumerar cada organismo porque cada organismo era evaluado de manera individual. Recibidos los animales, empezábamos a registrar cada organismo en tamaño de todos los segmentos, ventrales, dorsales, todo le medíamos a este organismo. Una vez que ya teníamos los animalitos, bueno, esta es una prueba después. Acá, ya, esto de acá, miren, como pueden ver, acá colocábamos cada animal de manera individual para tener este resultado. Por eso era un proceso individualizado de cada organismo. Entonces, una vez que ya teníamos ese proceso, ya veíamos, como ustedes conocerán, las conchas no tienen dimorfismo sexual, no se puede saber quién es macho y hembra, y tocaba sacrificar para ver quién era macho y hembra
y luego tener una relación. Entonces nosotros dentro de este experimento nos dimos cuenta que la dificultad estaba en encontrar los machos, porque las hembras se encontraban en mayor cantidad. A veces sacrificábamos 100 y no había ni un macho, todas eran hembras. Entonces la dificultad estaba dónde encontrar los machos. También nosotros, una vez ya trabajados los animales, empezábamos a hacer eh, lo que se llama la inducción al desove a través de unas dietas alimentarias. Entonces, colocábamos en gavetas plásticas, suministrábamos aireación y empezábamos a dar microalgas para empezar a madurar el índice gonadal. Eh, el índice gonadal se mide en una escala del 0 al 5, siendo 4 lo óptimo para este tipo de producción. Eso también acá en Ecuador sí lo realiza el Instituto Nacional de Pesca, que ahora es el IPIAP. Normalmente ellos son un organismo público y ellos hacían los reportes o hacen los reportes del índice de madurez para identificar el nivel de reproducción del organismo a nivel del perfil. Entonces, nosotros ya con esos datos bibliográficos ya sabíamos más o menos dónde estaban los organismos maduros en los puntos del perfil costero. Y con eso los capturábamos y con eso empezábamos a madurar esos organismos para luego poderlos someter al desove. Estos organismos sí requerían cierta condición de parámetros de calidad de agua, oxígeno, pH, amonio y las dietas que se les suministraban. Como ustedes ven, aquí hay bastantes porque todavía estaban inmaduros, se puede decir. No había el riesgo de que desoven, por eso que siempre se los sometía como a 15 días, a 20 días, tratando de adaptarlos y tratando de madurarlos a través de dietas. Aquí no se los tenía juntos porque no había ese riesgo de que vayan a desovar. Se encontraban en nivel inmaduros todavía, pero luego de las dietas ya pasaban a ser unos organismos maduros para la reproducción. Aquí también, como no había una experiencia, empezamos nosotros a ver qué dietas le podríamos dar a estos organismos, a estos reproductores, para que se puedan madurar. Y empezamos, miren, a mezclar o a suministrar talasocira, a hacer unos mix de tetraalgas, hacer mix. Aquí era 3, aquí era 2, aquí trabajábamos con un organismo, con otro organismo de microalga y con otro organismo. Teníamos en cepas, teníamos la galvana, la gracilis, la maculata y la talassocira, y luego combinamos a través de mix en 3, en 2, para ir viendo cómo se comportaba el organismo. Y para eso nosotros, en el tema del suministro de concentración, lo hicimos a través de peso seco. Es decir, sacrificamos al animal, pesamos, lo colocamos a peso constante y con ese peso constante ya del reproductor, del ejemplar, empezamos a suministrar la concentración de microalgas que se requería para su maduración. Y también hay otros reportes, también como cuando se sacrificaba el organismo, pues encontrábamos el ancho de la gónada, que ya les voy a mostrar en una siguiente imagen. Y aquí, como ustedes pueden ver, fueron las dietas y la concentración de microalgas a través de las dietas. Miren, la concentración celular, cuando dábamos la maculata, cuando dábamos las dietas mezcladas, cuando había dietas en 3, en 2 y cuando habían dietas individuales, la concentración que permitía conseguir en el nivel de producción de microalgas. Cuando empezábamos allá, cuando les mostraba el tema de las microalgas, cuando medíamos concentración, esto es lo que nos daban estos cultivos y estos de acá era lo que nos daban dentro de estos cultivos, que empezamos a mezclar estas microalgas para poder tener este mix. Normalmente nosotros cuando hacíamos fertilización, aplicábamos el método tradicional de fertilización, ya no me acuerdo específicamente, pero hacíamos el método recomendado, que eso también lo encontramos en la bibliografía, para poder hacer estas mezclas. Y miren, pues acá tenemos ya el tema del sacrificio de los animales y empezamos a medir las gónadas, el tamaño de las gónadas para saber qué tan maduro estaba el organismo que era capturado.
Entonces, siempre que se sacrificaba, se empezaba a hacer la medición de las gónadas para saber en qué nivel se encontraba cada organismo. Y acá, miren, acá justamente les quería explicar, este es un macho y este es una hembra. El macho normalmente dentro de su gónada o la gónada es de coloración blanca lechosa y esta es de la hembra que es la coloración naranja. Depende del índice de madurez, es o más naranja o menos naranja. Y aquí entonces ya teniendo los organismos, teniendo las dietas, ya investigando el tema del acondicionamiento de los reproductores, empezamos a hacer los desoves. Desoves, dentro de lo reportado, aplicamos peróxido por shock de peróxido, es decir, que teníamos en las gavetas los organismos y empezábamos a aplicar cambios de peróxido de oxígeno, cambios de salinidades, cambios de temperatura. Y la técnica que a nosotros nos ayudó en este caso fue el stripping. ¿Sí? ¿Qué es el stripping? Una vez que sacrificábamos el organismo, hacíamos cortes al tejido y con los organismos maduros se empezaban a verter en estos envases y justamente este bisturí era el que nos permitía hacer esos cortes aquí a nivel de gónadas para que pueda ser expulsado el líquido masculino y el líquido femenino. Y miren acá también tenemos la otra técnica que les decía. Esta técnica pues era con el shock térmico. ¿Qué es el shock térmico? Pues nosotros calentábamos agua. Primero colocábamos al organismo en este tipo de bandejitas. Le colocábamos un termostato para mantener el agua a cierta temperatura y luego agregábamos agua caliente de forma gradual. El organismo se estimulaba y empezaba también a desovar. Entonces nosotros lo teníamos enumerado a cada organismo para saber quién desobaba y quién no desobaba. En el caso de que encontrábamos los que desobábamos, ya sabíamos si era macho o era hembra, procedíamos a separarlos y a recuperarlos a través de las dietas. Los machos aportaban su líquido blanquecino y las hembras su líquido de color naranja. Aquí miren, aquí tenemos un desove ya de hembras de color naranja y miren acá ya estaban los ejemplares ya. De acuerdo a la experiencia era mucho más fácil ya poder hacer los procesos. Ya prácticamente del el inicio del proyecto ya estábamos en el mes 6 ya con estos resultados. Y aquí ya seguíamos haciendo pruebas, haciendo stripping. Y aquí en esta parte de acá ya hicimos la mezcla de los gametos masculinos con femeninos. Y aquí había el proceso de fecundación. Y aquí, una vez que ya teníamos fecundación, empezábamos a evaluar, en cambio, el desarrollo embrionario ya. Y justamente aquí en esta imagen, que la traje por acá, nos dice observación microscópica de organismos o de gametos masculinos y femeninos durante las condiciones controladas. Las flechas rojas indican huevos en proceso de división embrionaria. Por ejemplo, este de acá ya estaban avanzando al proceso de desarrollo embrionario y los que todavía estaban acá no estaban en el proceso de desarrollo embrionario o no se habían fecundado. ¿A qué se debía esto? Bueno, nosotros identificamos que algunos huevos posiblemente no estaban maduros y por eso no se daba la fecundación. Y aquí, pues nosotros, ¿cómo hacíamos? Justamente un estudiante, capturábamos en, en vidrios de reloj la muestra y la empezábamos a ver al microscopio para ver ese avance. A nosotros el proyecto mismo nos pedía los resultados, que vayamos mostrando los avances del proyecto. Ya pues ya una vez desarrollado, obtenido ya el proceso fecundativo, ya empezamos a conseguir el manejo larvario. Y aquí ya estamos ya en larvas del organismo. Y justamente, a ver, aquí creo que es un videito, déjenme ver. Sí, este es un videito, ya. Y aquí miren el comportamiento ya de las larvas. Algunas ya se desplazaban,
otras se quedaban estáticas. Pero lo bueno de esto, que también nosotros lo aprendimos, si ustedes pueden ver la calidad de agua, no hay ningún tipo de contaminación. No se puede ver ningún tipo de protozoario dentro del agua. Por eso es lo importante de haber trabajado el agua bien desde un inicio. Aquí ya es los días siguientes, miren, el crecimiento de las larvas ya es más grande, ya las larvas empiezan a movilizarse, igual tienden a agruparse. Y nosotros, por ejemplo, un control de calidad que hacíamos a las larvas para ver si es que estaban vivas o muertas, cuando estaban vacías, así como esta es porque estaban muertas, no tenían tejido ya, se podría ver cuánto había de mortalidad, pero lo que nos tranquilizaba era que no había contaminación dentro de la calidad del agua. Y pues ya aquí seguían creciendo los organismos. Ya les voy a explicar más o menos cuántos días las tuvimos en manejo larvario. Y ya pues están cada día más grandes, hasta el tamaño que las logramos transferir ya a las, miren, incluso mucho más grandes, cuando ya las transferimos tanto al manglar como a camaroneros, porque hicimos dos divisiones del manejo ya del engorde de estos organismos. Aquí tenemos uno de nuestros colaboradores, justamente eh, lo trajimos de Santa Elena para que venga a vivir en Machala, y aquí justamente él vivía 24/7 dentro del hatchery, haciendo el tema del manejo larvario. Estos ya son los tanques del manejo larvario. Estos tanques tenían 500 litros, estaban más o menos a este nivel, y estaban los organismos dentro. Y miren, cada vez que suministrábamos agua a nosotros, del UV, volvíamos a colocar otro filtro para evitar contaminación. Nosotros nos dimos cuenta que el punto crítico iba a ser el agua. Y nosotros, al no contar con agua, no estábamos cerca al mar, y el agua nos llegaba cada 8 días. Entonces nosotros teníamos que ser muy austeros, muy precavidos con el agua. El agua tenía que estar, tenía que pasar varios filtros, varios controles para decir, no, estamos 100% seguros de que el agua no nos va a dar ningún tipo de problema. Y aquí entonces empezaba a hacer recambios al 20, al 30, al 40%, dependiendo del nivel de pH, el nivel de amonio que se podía crear. Entonces se hacía recambios por la parte posterior, y aquí se ponía un sedazo, un tamiz, en el caso de que alguna larvita podría salir, se la devolvía al tanque. Ahora, ¿cuántos días nosotros eh, tuvimos de manejo larvario? No había un reporte claro. Algunos nos decían, tiene que hacer 90 días, tiene que llegar a 1 milímetro de tamaño la semilla. Justamente vino la pandemia, por eso le decía que esto es en el 2019 y teníamos que cerrar el proyecto. Y los donantes a nosotros nos decían, no, tienes que terminar el proyecto. Entonces, justamente yo era el director de este proyecto, como lo presentaron en mi presentación, pues yo estaba al cargo del proyecto, y yo dije, no, no puedo esperar más tiempo, viene la pandemia, ya empezaron a pedirnos las autoridades sanitarias de que todos nos confinemos. Entonces, nosotros a los 60 días, yo tuve que tomar la decisión, no podía tener más tiempo larvario, y transferir los animales. Que sí nos costó, que ya les cuento luego que no fue lo mejor, sí, pero a la final sí tuvimos una experiencia con esto. Entonces, ¿qué logramos tener en 60 días? Que más o menos fue el cultivo, de dos camadas. Tuvimos dos ciclos, eh, o cultivamos dos veces. La idea sería seguir cultivando. Más o menos nosotros habíamos diseñado que luego teníamos la camada 1, sacar, desocupar los tanques a través de la transferencia, 15 días después que venga la camada 2, y tener el ciclo de producción de semillas. Cada 15 días empezar a hacer nuevos desoves para tener un ciclo continuo de producción. Y el comportamiento de la temperatura en el tema larvario más o menos fue este, entre 24 a 28 grados centígrados por un tiempo de 60 días. En el tema de las microalgas, esto fue lo que se le suministraba
a los organismos, en más o menos en 60 días larvario, en más o menos la concentración en ml de las microalgas, ya sea unicelulares o en temas de mix. Y aquí, como les digo, teníamos dos camadas, que fue lo que nosotros reportamos para nuestro proyecto, el larvario 1 y el larvario 2, eh, en tiempos, eh, en tiempos diferentes. Fueron 15 días de retraso del cultivo 1 a 15 días de retraso al cultivo 2. Y pues aquí vimos el tema de crecimiento. Y miren, más o menos, el crecimiento es muy lento, va avanzando muy lento, pero ya a partir del día, pongámoslo aquí, más o menos del día 40, ya el organismo empieza como que a crecer de manera acelerada, como que ya se adaptó, ya se acondicionó y entonces el crecimiento ya es un poco más rápido en función al tiempo. Ya miren, por ejemplo, del 60 al 65 ya creció mucho más. Y el comportamiento eh, del, del uno, porque del otro, el que está aquí, el puntiagudo, yo tomé la decisión ya de que se transfiera al manglar. No podíamos tener más tiempo porque quería mostrarles a los donantes, decirles, mira, logramos transferir al manglar, no solo se quedó en el laboratorio, entonces el de acá ya no había reporte de crecimiento, pero el otro sí lo tuvimos monitoreando unos días. Entonces, como había muy poca cantidad de semillas, yo dije, hablamos, vamos a pasar una cantidad de semillas al manglar y vamos a pasar una cantidad de semillas a Camaronera. ¿Por qué en Camaronera? Porque Camaronera nos garantizaba tener las mismas condiciones controladas o condiciones de seguridad o condiciones donde nosotros podíamos seguirla monitoreando. En cambio, en el manglar ya no, porque dependíamos del cuidado que le iban a dar los pescadores a los organismos. Entonces, los pescadores estaban muy contentos, muy convencidos. Primero los capacitamos y les dimos, y ellos dijeron, sí, nosotros queremos recibir estos animales para nosotros cuidarlos. Y miren el tema de mortalidad también, que fue bastante alta, hablando del tema del larvario, ¿sí? Normalmente cuando se conseguía la fecundación era muy elevada, pero en función de los días de cultivo se iba disminuyendo. Se iba disminuyendo, pero sí quedaron semillas para seguir con el proyecto. ¿A qué se debe esto? La verdad tendríamos que hacer un poco más de pruebas, más de análisis, posiblemente tal vez requiere algún tipo de fertilización el agua. Todavía no logramos nosotros identificar qué pasó para no sostenerlo en el tema larvario. Aquí ya tenemos ya el ciclo completo hasta la producción de semillas que se encuentran acá en la gráfica número 9. Y tenemos la secuencia fotográfica de todo el proceso. La figura 1 es la larva trocófara a las 21 horas de realizada la fecundación. La figura 2 que está acá es la larva inicial en forma de D, que también se llama D. La 3 es la larva al tercer día de cultivo. La 4 ya es la forma bombonada, con líneas de crecimiento. Ya la 5, que está acá, ya son larvas bombonadas que aparecen después de 8 días de cultivo. La figura 6 que está acá son larvas hormonadas, pero ya presencia de la mancha ocular, que es la que está acá. La figura 7 ya son larvas denominadas pedilíger. Aquí ya pueden ver que saca su pie. La figura 8 ya está en forma de semillas y esto les permitía a ellos desplazarse. Ya pasa de la fase natatoria a la fase de sedimentación, que también nosotros tuvimos que conocer y comprender cuál era el substrato idóneo para que ellas se fijen, porque ellas tienden a fijarse. Y la figura 9 pues ya serían las semillas, y miren, normalmente nosotros en estos 60 días ya logramos, en una sacamos una primera transferencia a 1 milímetro, y la otra sí logramos tener un poquito más de crecimiento. Ahora, tenemos las semillas. ¿Qué nos falta? El engorde, porque ya, ¿qué nos servía tener semillas y no hacer el engorde? Bueno, no había tampoco experiencia, no habían reportes.
o lo hacemos en encierros, o lo hacemos en linterna, pero también nos costaba. Bueno, vamos a ponerle un valor referencial para ver cuánto necesitamos para hacer esta experiencia más. Ya no había mucha cantidad de semilla, como ustedes vieron, la tabla de mortalidad era fuerte, nos quedaban ciertos organismos, pero teníamos que hacer pruebas con la adaptación ya para el engorde de estas semillas. Y entonces, como eran muy pocas, decidimos hacerles esta jaula que se encuentra acá, con un diseño propio, le hicimos en un balde, acá le pusimos una malla más pequeña, de ojo de malla más pequeña, y afuera una malla más grande. La que afuera nos permitía evitar predadores ya en la columna de agua, y la de acá para que haya filtración de sedimentos, de microalgas, que le sirva de alimento a las semillas. Y nosotros cuando hacíamos monitoreo nos dimos cuenta que las semillas siempre buscaban fijarse, siempre buscaban agruparse y fijarse, y como pueden ver, en ciertos momentos las encontraban las desplazadas de las otras, como que buscaban escaparse estando ya en la columna de agua. Y aquí otra vez mi mano, justamente cuando íbamos a medir, ellas tendían a pegarse a la manito, buscaban un sustrato y se pegaban en la manito, y eso nosotros pues las reportábamos a los donantes para que vean que estábamos trabajando en el proyecto. Esto ya fue en pandemia, miren la formita del organismo. Y aquí murió el proyecto porque esta parte le dimos a los comuneros de las Huacas, y por temas de pandemia ya no pudimos hacer seguimiento. Ahí murió una cantidad de organismos, no pudimos seguir, no pudimos saber qué tanto crecieron allá en el sector de las Huacas. Pero como todavía teníamos semillas, yo dije, bueno, vamos a hacerlo en Camaronero. Hicimos el mismo método, la misma jaula, no la misma jaula, elaboramos una jaula similar con la experiencia, y esta la colocamos en una compuerta de salida en una camaronera. Y aquí, como ya delegamos un encargado de que vaya a monitorear, ya pues la persona que iba, que como estaba amarrada, iba, revisaba la jaula y empezábamos a medir biometría del organismo. Con este equipo medíamos los milímetros de crecimiento de este organismo. Y lo hacíamos cada vez que se podía. Estábamos en pandemia, una vez al mes, una vez cada 2 meses, y miren, seguíamos monitoreando el crecimiento del organismo. Cada vez menos animales. Ya, antes de avanzar acá, esto de acá ya son con servillas silvestres capturadas. Sí les quiero ya dedicar de nuestra experiencia propia, el punto crítico que yo puedo decir como responsable de este proyecto está aquí, en el tema de transferencia, aquí. De la transferencia de la semilla al manglar es un punto crítico. Para aquella época creo que fueron 300 animales que pedí que se envíen al manglar. Al día siguiente encontramos como 50. Es decir, la mortalidad fue bastante fuerte. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir de esta experiencia? Pues que el tema de transportación de semillas hay que manejarlo muy bien, posiblemente adaptar, aclimatar a las semillas antes de hacer el transporte al sitio final, digamos. Ya, no me quedé con las ganas, no sabía qué había pasado, no pudimos llevar tanto el monitoreo en las huacas. Entonces, ya con semillas silvestres, dijimos, vamos a ver si en un siguiente ensayo ya no había recursos, pero sí había estudiantes, vamos a probar a ver cómo se da el crecimiento en este caso, de animales silvestres, tanto en linternas, como lo ven acá, linternas construidas por nosotros, como en encierros, pero siempre en camaronera. ¿Por qué en camaronera? Porque en camaronera garantizamos de que no haya manipulación externa, no haya tal vez algún intruso o alguien que pueda incidir en el proyecto. Entonces también ya consideramos o conocimos el crecimiento tanto en encierro
como en linternas, con la finalidad de sacar densidad, porque ya aprendimos a sacar semillas, pero ahora, ¿cuál es la densidad de siembra? Entonces, ya sacando métricas, sacando indicadores, veamos qué podemos hacer. Y sí, empezamos a hacer pruebas, también en condiciones controladas, dentro del mismo laboratorio donde empezamos a producir las semillas. Incluso nosotros establecimos una fórmula de crecimiento en condiciones favorables, en un crecimiento diario mensual con una fórmula que justamente determinamos a través de una investigación que le hicieron en Perú, muy amablemente Mendoza, que fue un autor peruano, nos pasó la ecuación y la ajustamos y pudimos establecer el nivel de crecimiento, ya sea en linternas o en encierros o en columna de agua, también para el crecimiento, para tener un ciclo de cultivo. También propusimos el sistema de engordes, hicimos publicaciones, también pueden revisar nuestras publicaciones, cuánto fue, cómo hicimos el tema de linternas para este tipo de organismos, qué densidad recomendamos, cuál ha sido el crecimiento obtenido. Aquí como les veo, les puedo mostrar, aquí estaba el monitoreo ya del crecimiento del organismo para poder decir en cuánto tiempo se puede llegar a tener o podemos cerrar el ciclo a partir de semillas que en promedio normalmente es de un año. eh, Depende también las condiciones de calidad de agua. Ustedes saben que normalmente el perfil costero ecuatoriano tiene mucha clorofila y se puede tener el crecimiento en menos tiempo, depende de los sectores mapeados que ya se encuentran. Actualmente el SENAIN está haciendo unas pruebas nuevamente y a ellos les ha dado crecimientos mucho más rápidos que nos dio a nosotros. Y justamente como les decía con Mendoza, que es un autor peruano, pudimos determinar el crecimiento eh, lineal del organismo para poder hacer una proyección de ciclo del cultivo. Para finalizar, ¿cuáles son las condiciones, cuáles son las recomendaciones de nuestra experiencia? Generar sinergia entre el sector privado, público y ONGs para poder hacer nuevos ensayos. Realmente nosotros, esta experiencia es muy bonita, podemos vivirlo, lo hemos vivido, podemos contarlo y podemos replicarlo ahora ya disminuyendo costos, disminuyendo tiempo. Sí necesitamos también el apoyo de la academia, importantísimo los alumnos, que es la mano de obra, digamos, el sustento de esto. También el apoyo privado y el apoyo público, también considerando no solo para engorde, sino también para la conservación de especies, repoblación, desarrollar nuevas pruebas de producción de semillas, realizar la prueba de transferencia de producción de semillas. Esto también es un punto crítico, como les decía. Ya tenemos semillas, pero todavía no sabemos manejar. Bueno, en ese tiempo no sabíamos manejar las semillas y ahora sí sabemos, pero no lo hemos replicado, no lo hemos transferido para que las comunidades se puedan generar, puedan utilizar las semillas y motivar el engorde de Anadara tuberculosa con fines de cultivo en camaroneras, que prácticamente hay algunos espacios, alguna infraestructura que no está siendo productiva, pero se pudiera hacer este modelo de negocio con engorde de Anadara tuberculosa. Había dejado acá mi contacto, como lo habían comentado, yo soy el CEO de Plural Consulting, tenemos nuestra página web, tenemos nuestro teléfono de contacto, tenemos nuestro correo electrónico y aquí tenemos nuestro ORCID, donde sí tengo algunas publicaciones y hay ciertas experiencias, tanto en cangrejo también que hicimos, y poderles decir, mire, esto ténganlo como base tecnológica para que puedan hacer nuevos ensayos. Y también no quería finalizar sin antes agradecer a los donantes de este proyecto, que fue la Fundación Heifer Ecuador, el Instituto Superior Tecnológico El Oro, donde yo fui docente, y a los alumnos que nos ayudaron a este proyecto, y la empresa UMACH-P, que es la empresa privada del UMACH, que fue el garante y el que recibió los fondos para desarrollar el proyecto. Eso es, compañeros, muchísimas gracias.